Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así todos los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La pregunta detrás del Salmo 1 es una pregunta en el horizonte del ser humano actual. ¿Por qué los caminos del hombre son tan diferentes y contradictorios? ¿Por qué existe tanta maldad en este mundo? El Salmo 1 habla de los caminos de la vida como Dios los ve. Hay un camino bueno y hay un mal camino. El hombre tiene que elegir, discernir y escoger un camino muy particular, individual y apto para uno mismo. Este salmo nos invita a meditar y a reflexionar. Este salmo es excepcional porque no es un canto ni es una oración, no es un himno de alabanza, ni una súplica a Dios. Tampoco es una lamentación de parte de una persona desesperada. Más bien, el Salmo es una reflexión pausada sobre el destino de los seres humanos en sus vidas. El primer verso es una reflexión a esa persona que ha tomado una opción fundamental de apartarse del mal. Los versos que aparecen en este pasaje representan distintas posturas del ser humano, como caminar, estar de pie, estar sentado. Esta persona, según el versículo 1, no se ha dejado llevar por la curiosidad y las fascinaciones del mal que son presentadas diariamente en la vida del ser humano. Al contrario, inteligentemente ha discernido cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones y dice que ha tomado la decisión de no sentarse en silla de escarnecedores y tampoco estar en camino de pecadores y tampoco seguir el consejo de los malos. El versículo 2 nos habla acerca de la delicia que está en este tipo de ser humano en seguir y obedecer la ley de Dios. La palabra ley en este pasaje es la palabra Torá en el idioma hebreo, que significa instrucción de Dios o enseñanza de Dios. Para el que ha tomado la decisión de no sentarse, de no seguir el consejo de malos, de no estar en camino de pecadores y no sentarse en silla de escarnecedores, es una delicia seguir la instrucción y la enseñanza de Dios a través de su palabra. Es una vida de obediencia, es una vida de adoración, una vida de testimonio, apartado del mal por una decisión que tomó. El versículo número 3 nos presenta una comparación sobre ese individuo, sobre esa persona que tomó la decisión de no seguir el consejo de malos, de no estar en el camino de pecadores y de no sentarse en silla de escarnecedores. Y la comparación que hace el versículo 3 es que será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando conocemos el área geográfica de la Palestina, del pueblo de Israel, podríamos llegar a una conclusión
que es un lujo para esa región que haya un árbol plantado junto a corrientes de aguas, debido a que las corrientes de aguas son muy escasas en esa región del mundo. Cuanto menos podríamos encontrar un árbol plantado, que significa un árbol frondoso de altura elevada, con ramas exuberantemente llenas de follaje, con raíces profundas, y este tipo de personas que ha escogido seguir a Dios es comparado por el salmista como alguien con raíces profundas, con altura elevada espiritual, con ramas llenas de follaje verde, un árbol grande, fuerte, profundo, lleno de hermosura. El versículo o los versículos 4 y 5, y nos dice al final de este versículo 3, Dios hace salir bien todas sus obras que hace esta persona que ha escogido seguir a Dios, que ha escogido el camino del Señor. Al final nos dice que todo lo que hace prospera. El verbo usado aquí en hebreo indica o nos da la idea de que todo lo que hace al final sale bien, por muy difícil que parezca, por muy complicado que sea un desafío, al final siempre saldrá bien, aun cuando tenga oposición y aun cuando se encuentre con problemas enormes a la hora de hacer un proyecto, de llevar a cabo un plan. Siempre al final saldrá bien, porque ha escogido el camino del Señor. Los versículos 4 y 5 nos presentan un cuadro en imágenes sobre el destino de los malvados. Dice que los malos son como el tamo, como la paja que arrebata el viento. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El versículo 4 y específicamente el 5 hace mención al día del juicio final. El verbo usado aquí, o la palabra hebrea usada aquí, es la palabra mishpat, que es una aplicación directamente al juicio final, y nos dice que es el juicio justo de Dios, y que los malhechores, los malvados y los pecadores no podrán levantarse para recibir la recompensa de Dios en el mishpat, o en el juicio justo de Dios al final de la historia humana. Lo más interesante es que aquí, en el versículo 4 y 5, es la consecuencia de no haber seguido el consejo de Dios, de no haber seguido el camino de Dios, de no haber seguido la instrucción del Señor en su palabra. Pero es interesante que el versículo número 6 está dividido en dos partes. La primera parte, el sujeto en esa primera parte es Dios. Es Yahweh. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El sujeto aquí es Dios. Y el sujeto en la segunda parte dice, mas la senda de los malos perecerá, el camino de los malhechores. Es el sujeto de la segunda parte. Lo que este versículo y este salmo nos quieren enseñar es que el éxito en nuestras vidas, el éxito en nuestras empresas, el éxito en todo lo que hacemos, en todos nuestros planes y proyectos, depende de Dios. Todo lo que querramos hacer, todo lo que hemos planificado realizar, todo lo que hemos llevado a la mente querer hacer en un momento, es y depende solamente de Dios. Pero el fracaso en la vida, según este versículo 6, se debe al camino extraviado que hemos escogido. Un matrimonio fracasado es por el camino equivocado que tomamos. Un problema grande en nuestra vida es por el camino equivocado que tomamos. En este versículo nos presenta que el éxito en la vida depende de Dios y de nuestra relación con Dios. Y el fracaso es por haber tomado la decisión incorrecta. Vivimos en un mundo que cada vez está peor.
maldad por doquier, injusticias por doquier, fracasos en todos los sentidos, un mundo que cada vez está más convulsionado. Pero es dichoso aquel que en un mundo con tanto problema, con tanta diversidad de formas que el enemigo ha escogido para distraerte, es dichoso aquel que toma la decisión de apartarse del camino de pecadores, de no seguir el consejo de malos y de no sentarse en la silla con los escarnecedores. Dios bendice a cada persona que tiene la capacidad de decidir: yo quiero hoy decidir por Cristo. Dios le dice que son bienaventurados y dichosas las personas que toman esas decisiones, porque no es fácil tomar decisiones de esa naturaleza, especialmente cuando tú estás rodeado de personas y de una influencia negativa del mundo, de las diversiones y de las distracciones del mundo, de las drogas, de los bailes, de las bebidas y de las amistades del mundo. No es fácil tomar una decisión y decir: no seguiré esta senda, voy a regenerar mi vida, quiero seguir el consejo de Dios, quiero seguir el camino de Dios y quiero apartarme de todo lo malo. Es verdad que como seres humanos probablemente no podamos llevar a cabo esa decisión solos. Pero si tú realmente quieres un cambio en tu vida, si tú realmente quieres ser diferente el día de hoy, pídeselo a Dios en oración. Y donde quiera que estés, eleva tu corazón a Dios y ora conmigo. Querido Dios y Padre eterno, gracias porque a través de tu palabra tú nos motivas a tomar decisiones correctas, llenas de esperanza, con un futuro brillante, pero tomados de tu mano. Señor, el mundo es un lugar cada vez más peligroso en el cual estamos rodeados de tanto peligro, de tanta acechanza del enemigo. Y en un mundo lleno de distracción y lleno de tanta cosa mala, solo tú nos puedes ayudar y fortalecer para seguir tu consejo en tu palabra, para seguir tu instrucción en tu palabra y para que todas las cosas en nuestra vida nos vaya bien. Queremos poner nuestros planes en este día, nuestros proyectos de este día y los desafíos que debemos alcanzar en este día completamente en tus manos. Perdona nuestros pecados, Dios eterno. Límpianos de toda nuestra maldad y ayúdanos a ser cada día mejores personas, mejores cristianos, mejores seres humanos, para honra y gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.